Quédense porque nos vamos a remontar a 60 años en el tiempo. Esta es una historia larga, pero muy reveladora. Para entenderla bien, nos conviene conocer a un personaje muy famoso llamado Nasruddin, un sabio loco de las historias sufíes, maestro en el engaño inteligente. Se cuenta que Nasruddin cruzaba la frontera todos los días con su burro cargado de telas. El guardia de la frontera, seguro de que era un contrabandista, registraba una y otra vez las telas que llevaba el burro de Nasruddin y nunca encontraba nada. Años después, ya retirado, el guardia le preguntó a Nasruddin: «Confiesa, ¿qué es lo que contrabandeabas?». Y Nasruddin sonrió y le dijo: «Burros, amigo, contrabandeaba burros». Les presento la historia de cómo el gobierno de Estados Unidos ha sido el Nasruddin más grande del planeta. Durante 60 años nos ha hecho registrar obsesivamente las telas, la marihuana, el LSD, la coca, el crack, la heroína, las metanfetaminas y ahora el fentanilo. Y mientras tanto, frente a nuestras narices, contrabandean burros. Todo gran chiste tiene una preparación. En los 60s, la marihuana y el LSD eran la banda sonora de la contracultura. La respuesta del gobierno no fue entender por qué la gente quería escapar, fue criminalizar la realidad y clasificaron a la marihuana al mismo nivel que la heroína. Esta es una primer pista para ver que esto no era ciencia, era un simple teatro, era el burro. Y entonces, en 1971, Richard Nixon le puso nombre a este chiste. Lo llamó Guerra contra las Drogas, bien original. Y su objetivo real, según su asesor John Eriksman, era claro. Querían arrestar, allanar sus casas, intervenir las reuniones, insultarlos noche tras noche en las noticias. ¿Pero a quiénes? A los antiguerra, a los negros, a los latinos, a los pobres. Las drogas no eran el enemigo, eran el pretexto. Y el burro avanzaba. Y fue en los 80 cuando la época dorada del absurdo llegó. Ronald Reagan le subió el volumen a la guerra. Aquí entró el crack. Una epidemia que destrozó comunidades y que misteriosamente llegó en avionetas. Avionetas, oh casualidad, que también llevaban armas para los contras en Nicaragua. Recordemos que Estados Unidos despreciaba en esa época al gobierno sandinista de Nicaragua y patrocinó a grupos rebeldes llamados contras en Nicaragua, y esos grupos a su vez se financiaron vendiendo drogas en los Estados Unidos. Y el gobierno, y eso está demostrado, se hizo de la vista gorda. Y esto quiere decir que la CIA al mismo tiempo necesitaba una lavadora de dinero y encontró la perfecta: los pulmones de los pobres en Estados Unidos. Era el libre mercado en su expresión más cínica. Armas por cocaína. Y el gobierno era a la vez el sheriff y el capo. El burro otra vez engañando al mundo entero. Los 80s. Y todo buen cártel necesita un banquero. Ahí es donde entró Manuel Noriega en Panamá. Para la CIA era el amigo narco útil, porque sabían perfectamente en las movidas en las que se encontraba Noriega. Pero para el negocio, este señor resultaba útil porque era el que movía el dinero. Pero cuando sus vínculos fueron demasiado obvios para ocultarlos y aparecieron notas en el New York Times sobre este tema, pues la solución fue muy fácil: invadir Panamá. Pero otra vez, no fue para acabar con las drogas, sino para cambiar de capo. El negocio nunca paró y el burro siguió adelante. Para los 90, la guerra ya no era una política, era una burocracia gigante con presupuesto de billones. La DEA, el Pentágono, las prisiones privadas, todos tenían un incentivo para que el enemigo nunca muriera.
La heroína y las metanfetaminas llegaron en este punto. ¿Y cuál fue el resultado? Más adicción, más muertes, pero más dinero para combatirlas. Era como una empresa que fracasa espectacularmente cada año, pero le dan un aumento, le dan más recursos. El burro sigue traficando y sigue engañando. Y como todo patrón, pues se necesita un capataz. Así que llegamos al 2006 en México. Un gobierno con poca legitimidad decidió que el ticket para ganar la legitimidad era seguir al pie de la letra el guión de los Estados Unidos. Si el patrón mandaba guerra, guerra se hacía. ¿Y cómo se le llamó a esto? Guerra contra el narco. ¡Uy! Bien originales y bien obvios. Y para esta obra se necesitaba un actor principal, un burro de confianza. Ahí entró Genaro García Luna. Era el hombre perfecto, condecorado, premiado y financiado por los Estados Unidos. El patrón le daba zanahorias a su burro estrella para que supuestamente cuidara la frontera de otros burros. Pero el teatro siempre fue claro. Tú mueves la mercancía que a mí me conviene y yo te lleno de condecoraciones y de medallas. Y así fue hasta que el burro dejó de ser útil, hasta que lo podían desechar. Y entonces el mismo patrón que lo armó, que lo condecoró, que lo financió, lo enjuició y lo encarceló. Parece chiste, pero así fue. Y no por traficar burros, sino por dejar de ser su burro. La guerra nunca fue contra las drogas, fue una guerra a conveniencia. Y aquí estamos hoy. El chiste ahora se escribe con fentanilo, con invasiones y con amenazas a países soberanos, poniéndole el ojo a los recursos como en Venezuela y veladamente contra México. Y en todo este panorama hay más de 100,000 muertes al año en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la solución? La misma de siempre. Más guerra, más poder y más dinero. Y el resultado, pues ya lo conocemos, es el mismo de hace 60 años. La pregunta nunca fue ¿cuándo ganaremos esta guerra? La pregunta siempre ha sido ¿a quién beneficia que esta guerra no se termine? Y la respuesta está en el dinero, en el presupuesto, en las cárceles llenas, en los países intervenidos, en los recursos en los que tienen puesta la mirada, en los socios narcos que dependiendo del día son héroes o son villanos. El chiste no son las drogas, el chiste es la guerra. Y lamentablemente, este chiste lo estamos pagando todos nosotros. Es el burro hablando de orejas. Gracias por haberse quedado hasta este punto en Hecho a Mono y los espero para el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.